Y bueno, vamos a iniciar nuestra próxima mesa, queridos amigos, con la presencia de nuestros queridos amigos. Oriol Mayo, ¿cómo estás, querido Oriol? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues de vuelta con todo. Que este año va a estar cabrón, para decirlo pronto. Creo que no vamos a parar. Bueno, esto son elecciones ya permanentes, porque esto no paran y este año quieren ganar como sea, como dé lugar y contra quien sea. Y van fuertes, van fuertes. La verdad es que nunca, nunca, nunca hay que tomarse en broma, digamos, a los poderes fácticos de este país. Así es. Y también va a estar con nosotros nuestro querido amigo Marcelino Gómez. ¿Cómo estás, Marcelino? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Jaime. Saludos desde Chihuahua, ya listos para compartir esta mesa de los lunes. Muy bien. El querido Vicente, como ya se habrán dado cuenta, no está porque anda, ya saben, en España tienen una frase que dice, es culo de mal asiento. Vicente es culo de mal asiento, nunca se queda sentado, siempre anda para arriba, para abajo, del tingo al tango. Y por ese motivo me tienen a mí, o sea, no está Chente, pero aquí estoy yo para sacarle las castañas del fuego. Vicente no puede vivir sin mí, yo no sé qué haría sin mí este Vicente. Bueno, pero vamos a darle, arrancaba nuestro querido Oriol, efectivamente, vamos a vivir este año en clave electoral, no cabe duda. Hace unos momentos el maestro Paco Cruz nos hablaba de las elecciones en el Estado de México en junio próximo, en la que la batalla del PRI por mantener el que es básicamente su principal bastión, su principal vivero electoral, va a ser una lucha de carácter existencial. Si pierde el PRI en el Estado de México, van a tocar las campanas para el PRI, mucho me temo, pero, y por eso, como decía bien Oriol, la batalla va a ser encarnizada. Y tú qué vaticinas, yo sé que es que a mí no me gusta especular, no es un ejercicio muy periodístico que digamos, pero conociendo el país como ya lo conoces, ¿qué vaticinios, qué puedes decir de este año electoral, querido amigo? Bueno, básicamente en que tenemos un árbitro que ya decidió que también quiere jugar el partido y terminó prácticamente con, bueno, gracias a Dios, la simulación del INE, de la democracia electoral, del grupo Nexos, Goldenberg, esa gente que parecían ángeles incólumes que estaban por encima del bien y del mal, terminó hace mucho tiempo, pero de una forma nefasta. Ahora van haciendo libros o panfletos contra el populismo, ya deciden reunirse en casas particulares con la oposición y directamente, ya casi encabezar. Ya sabemos que quizá con suerte, entre comillas, Lorenzo Córdoba se lance finalmente a ser candidato de todos. Lo que veo es obviamente una ofensiva grande, además aprovechando una situación nueva, en el sentido que pues, si el tema de Plan B llega a la Suprema Corte, no los amparos, que esto es una vía absurda, pero sí a través, digamos, de los mismos organismos que cuestionen, es bastante posible que digamos que entre el INE antes de que haya cambios de los consejeros y digamos el PRI y ese sentimiento colectivo de hay que acabar con Obrador y con lo que quede y la esperanza que además sea viable a través de las mismas luchas internas en Morena, la idea es que entonces el punto, digamos, el punto nodal, la gran batalla tiene que ser que pues no se pierda ni Estado de México, perdón, ni se pierda el INE. El INE significa que, bueno, pues hay que acordar consejeros. Hay varias fórmulas y se trataría que básicamente, digamos, no se pierda de ninguna forma. Es algo para ellos fundamental. Es una guerra que ya han ganado en parte a través de las élites. Finalmente, pues el caso de Norma Piña, a través, digamos, del mejor balazo que se aventó contra Yasmín Esquivel, perfecto, implacable, durante un mes permitió, digamos, colocar a una señora que pues, luchó 3 ternas, intentó ser una mujer del sistema, muy funcional, muy dócil a los intereses, digamos, de los derechos humanos convertidos en derechos económicos de una minoría, que de eso se trató siempre, digamos. Por ejemplo, recordemos que la ministra, actual presidenta, votó en contra
digamos, de que los políticos tuvieran que esperar 10 años a convertirse, digamos, en floreros de corporaciones y grandes empresas. Es una política clara, digamos, los gestos, todo el show de ayer, que creo que AMLO, pues, digamos, destruyó fácilmente. Qué bueno que la gente haga su show, no pasa nada, pues es un mundo distinto, no somos dictadores, está muy bien, pero también es un indicio, digamos, que hay una coherencia en la organización, hay una necesidad pues, muy clara, hay unas pequeñas victorias, porque en el mundo de la élite, pues es de ellos finalmente. El mundo, digamos, un sexenio uno se da cuenta, y ese sexenio está acabando, que el poder real no está exactamente en el Ejecutivo, como uno creía antes, esa facilidad, sino en la conexión del Ejecutivo con los poderes que realmente manejan este país. Cuando esto funciona, claramente, como recámara de intereses, donde finalmente se van gestionando los temas que quiere cada parte del poder, entonces todo funciona bien. En la Suprema Corte, démonos cuenta, siempre se ha colocado un funcionario amigo del presidente en cada terna que ha habido en cada sexenio. Jaime Lainez, ya la lista es tan larga que pues ya digamos casi está ridículo pensar que Norma Piña sea distinta. Se colocó Norma Piña al cabo de 3 intentos porque era funcional a Peña Nieto en aquel momento, y además también el PAN y el época al verde, que está para todo, digamos, les parecía muy indicada para que las reformas estructurales, digamos, tuvieran un sostén, digamos, legal, y no se pudiera cambiar el andamiaje brutal, digamos, que se creó, digamos, que se terminó de crear con Peña Nieto. Entonces, este año va con todo, y en ese sentido, obviamente, lo peor que se puede hacer es la tendencia al optimismo, las encuestas de Estado de México, qué maravilla, todo va a ir bien. ¿Sabemos qué pasó hace 6 años? Apareció aquel candidato de la nada que consiguió jalar votos en la única zona importante donde Morena no podía perder. Entonces tenemos una situación que realmente, aunque no intervenga el gobernador, los partidos, digamos, van a intervenir, y lo más importante, tiene que conseguir jalar un voto. Por eso las marchas del INE, intentar volver a tomar las calles, esa sensación de que tienen que conseguir que panistas y priistas y ese voto clase mediero, digamos, espantado, sea capaz de ir a votar, digamos, como se hizo en Ciudad de México, en un 80-90%, mientras los pobres no voten en todo caso, que es la clave que el PRI intentará hacer funcionar, que haya mucho menos votos, digamos, del portaleado urbano importante, la zona metropolitana, digamos, que no participe realmente a través, digamos, o de compra de voto o de abstenciones, y conseguir que ese magma, esa unión patriótica, entre comillas, entre PAN y PRI realmente se posicione a nivel de voto. Entonces, realmente creo que lo último que hay que hacer, y se ha visto muchas veces, es creer que las cosas ya están hechas y que el Estado de México va a caer. Se ha demostrado en muchos casos, incluido la Suprema Corte, que hay un bloque que, aunque uno se burle a veces y son hasta ridículos y obsesivos y no duerman ni descansen, realmente están decididos a recuperar el poder, y tienen la ventaja, por cierto, que digamos, en el interior de Morena tampoco las cosas son tan fáciles, ni hay una unidad compacta y seria para enfrentar las cosas. Demasiadas veces el juego de las corcholatas lleva dividiendo más de 2 años las fuerzas del interior, digamos, de Morena. Son cosas fundamentales que hay que entender. Esa batalla es una más en una guerra que, pues, su batalla decisiva es el próximo año, pero ya hay un punto ganado por la oposición. Se llama Suprema Corte. El show de ayer de la presidenta tiene que ver un poco con el sentido de recuperamos, los jueces recuperamos el control del poder judicial. Vuelve a ser lo de siempre, y un juez que controla, pues maneja, pues negocia, cobra, es lo que siempre han hecho los jueces en los circuitos de México desde que tenemos uso de razón. Entonces, el sistema ha vuelto a incorporarse completamente en la Corte, y entonces es importante entender que van a seguir en el INE, digamos, y hay que ver cómo será el juego de los consejeros y qué pasará en el Estado de México. Pero insisto, lo último que hay que tener en la cabeza es pensar que las cosas están hechas y que ya hay un cambio. Al revés, un sexenio puede terminar y simplemente que se nos olvide que ya pasó, y además hay una orfandad política que puede llegar a través de que, bueno, se va quizá la persona que fue más capaz de llevar un proyecto, y entonces, digamos, sabemos demasiado bien que lo que viene después puede ser mucho más complicado, y en ese contexto estamos. Entonces va a ser un no dormir permanente porque, insisto, no es enemigo pequeño para nada. Querido Oriol, te quería hacer una pregunta a ti, porque en muchos sentidos tú tienes la ventaja, desde mi punto de vista, de ser una especie de outsider, ¿no? Que tienes otra mirada para ver México. Desde tu punto de vista, ¿por qué la clase media mexicana es tan refractaria para aceptar, para dejarse cautivar por las ideas de izquierda, entendiéndose por izquierda el planteamiento, por ejemplo, el plan de Andrés Manuel López Obrador, de un proyecto, un movimiento de reforma? ¿Por qué es tan refractaria? ¿Por qué se resiste tanto a veces un determinado sector de la clase media?
Bueno, es un tema complejo, no hay suficientes libros, pero cualquiera que un poco conoce la sociología de su entorno y pues todo el mundo, pues por matrimonio, por redes, por familia, va entendiendo una mentalidad. La mentalidad en principio es que uno está por encima de los otros. Si la clase media existe en realidad es porque consigue estar por encima de los que ya no pudieron ser clase media, significa una propiedad, pues un trabajo, aunque sea en el comercio, o incluso como burócrata o como médico. Los médicos del IMSS son casi, en vez de defender al IMSS, casi parece que les encanta más trabajar en la tarde en las privadas que defender su sueldo verdadero, que les da una buena jubilación. Ese contexto, esa clase media que además se ha creado, como en toda América Latina, con una idea de que no hay que pagar impuestos, que nos deben a nosotros, digamos, una clase media formada en una meritocracia, digamos, un poco perversa, donde saben muy bien que solo unos pocos pueden llegar, tiene una conciencia, digamos, clara, que están por encima de una masa social inmensa, que ellos equivale a los pobres, una mezcla, y justamente por eso, primero los pobres les pareció un lema casi tabú, casi una ofensa prácticamente en 2006, el famoso eslogan de primero los pobres. En ese sentido, ese pensamiento que hay un gobierno donde ya no funcionan los enjuagues, donde, recordemos algo importante también, la clase política, la clase judicial, los abogados, los magistrados, todo ese tipo de gente normalmente es funcional en un sistema corrupto que tiene esas palancas, esos funcionamientos, donde la clase media siente que puede avanzar en el sentido, digamos, también de pues, las prebendas, las amistades y las relaciones que obviamente fuera de sus murallas clase medias no existen. Digamos, entre los pobres, digamos, no hay opción, no hay posibilidad, y la sensación que nos pueden puentear y tener más que nosotros. Una capacidad de decisión por encima, porque, a ver, mientras haya un no pueblo, una abstención permanente, mientras la gente sepa que no hay nada que hacer, ese pequeño grupo de clase media tendrá la posibilidad, aunque se arruine económicamente y no le funcione, de buscar sus palancas de poder a través de los cambios rutinarios en sexenios, en trienios, en municipios, en la federación, en estados. Es una clave importante y por eso sienten, en realidad, que este nuevo gobierno ha cambiado las reglas, que no está cumpliendo de ninguna forma, cuando en realidad muchos temas son esencialmente para que una clase media, digamos, tenga incluso una seguridad económica, que por cierto en ese sexenio, de que haya un proyecto que no sea puramente el control de la oligarquía, digamos, y la gente con sueldos miserables, el aumento del salario mínimo, incluso, digamos, la pensión universal, que significa que 3,000 pesos al mes en el año 24, para mucha clase media que no tiene posibilidad de jubilación porque se acabó y en el mundo de las afores no hay nada que hacer, pues tienen unos colchones, unas garantías. Pero por otro lado, también sucede lo mismo el comportamiento mimético de toda clase. Todos en el entorno real, desde el 2019, prácticamente es un frente donde todo está mal, el populismo obrador, y por tanto, en general, lo que hace la gente es seguir la corriente. Una corriente que demuestra una gente feliz, comparte sentimientos, una especie de ser validado por los otros, y de esta manera, de forma muy natural, se convierte en gente que está muy por encima. De verdad que es... No, yo ahora volviendo a Barcelona en el viaje de avión, otra señora hablando unas pestes, digamos, porque es normal la gente que viaja en avión, normalmente siente que tiene el derecho, que alguien le quiere quitar el avión, incluso hacer compañías públicas de aviación. Ese discurso brutal que no pueden dejar de hablar, incluso en el avión. Yo digo, el avión es un lugar maravilloso, 10 horas de descanso, leyendo cosas, sin tener que hablar de la grilla habitual. No, ellos no pueden parar. Pero porque hay una sensación de robo. Y ese robo se entiende. El hecho que Norma Piña es un buen ejemplo. Es una persona gris, su currículum es el gris perfecto. Ni siquiera pues, pasó de maestra, digamos, a juez, digamos, pero una señora que siempre fue funcional, que nunca destacó en nada, que nunca tuvo incluso como jurista nada especial, pero que se acopló muy bien a esa meritocracia judicial, donde muchísimo importa la apariencia. En el mundo de los jueces, donde todos sabemos, por desgracia, que se cobra por todo, lo que más importa es la apariencia. No le digas nunca a un corrupto, digamos lo que es, porque además son hipócritas. Y eso es lo que es tan importante de un mundo. Todos sabemos que son los jueces, si nos toca algún día, por Dios, como a un amigo le tocó, quien cobra más en este país son los jueces. Ni los judiciales, por cierto. Cuando hay un pedo, con perdón, el juez determina cuánto quiere, en bolsas de sabritas o en un coche de último modelo. Es lo que pasamos todos en circuitos, porque hay que le tocó, por desgracia, espero que no me toque a mí, ni a ti, ni a nadie, estar en manos de un juez o una jueza, que para eso no hay ninguna distinción. Es la clave, ese mundo, digamos, de hipócritas, nada molesta más que el discurso claro, franco y directo de Obrador, naturalmente. En el sentido, para ellos se sienten ofendidos. Pues, mira,
Jaime, esas tertulias del Sambors chilangas, que yo me tocó hace 8 o 10 años ver algunas, de exfuncionarios, abogaduchos, gente que algún día estuvo o con Echeverría y ahora pues ahora siente que están fuera del poder. O sea, hay como capas o sedimentos de licenciados que van cayendo cada sexenio, que estuvieron cerca del poder y se reúnen en el Sambors, en el de San Ángel, por ejemplo, en Coyoacán, ahí para hacer la crítica y se dice que están aún hablando mal del gobierno. Lo hacen siempre, pero este gobierno es mejor, porque todos están unidos contra el demonio. Y ves a esta gente y dices, madre Dios, esta era la gente que gobernaba, Dios mío, qué gente. Pero es la gente real. Esos sedimentos son de varios sexenios, son de más de 40 o 50 años. El nuestro, en una transformación, es mucho menor. En ese sentido, estás luchando contra una formación geológica profunda. Y nosotros somos, digamos, la cuarta transformación es como una especie de algo extraño en el sistema que creen sinceramente que podría acabarse, que le queda con suerte poco tiempo. No pasó en Ciudad de México, realmente duró más tiempo, pero también colocaron a gente, no, mejor ni me acuerdo de tal Mancera, digamos, pero permitió un tiempo sobrevivir. Pero en ese sentido, el gobierno federal, la presidencia, el ejecutivo, esto sí que tiene que volver a su regazo. Por tanto, mínimamente, es decir, que Estado de México se defienda, porque el PRI básicamente depende de su sobrevivencia completamente. En Estado de México no hay nada más, el sureste está perdido, Coahuila, aunque pasara, no es tan importante, porque vaya para mal. Entonces, esta clase media se ha formado en esto, tiene una convicción, una formación de grupo normal, gregaria, como cualquier clase, naturalmente, incluso menos lista que un oligarca, puede ser mucho más listo, televisión internacional y sabe jugar otras cartas. La clase media no tiene, digamos, la cuestión de negociar con el gobierno, no es nadie, solo quieren no pagar impuestos, que el gobierno le debe y quejarse de todo lo que está mal, de hacer nunca nada más que decir que ellos son mejor que los pobres y ya no que los ricos. Ahora los ricos son amigos de la clase media, es una cuestión que va cambiando, variando. La clase media tiende más al fascismo o la reacción que una situación más a la izquierda, como si hubo en México en los años 30 y 40. Una clase media revolucionaria sí funcionó en clave, digamos, progresista y de izquierdas, pero esto ya terminó hace mucho tiempo. Entonces, realmente, esta clase media sigue ahí, pero la clave es que solo funcionan si no vota el resto. Como en Ciudad de México, sí. Las intermedias, naturalmente, votaron 80%, digamos, en Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, son las centrales de Coyoacán, bueno, con el apoyo de Coyoacán Pobre, que es un control del PRD, y no votó el resto de gente. Si votan 30%, pues en Iztapalapa, y votan 80% en Álvaro Obregón, pues van a ganar. Si el voto es masivo, popular, es masivo, no ganan. Pero para eso, realmente la gente, el proletariado, las clases populares, tienen que saber y entender que lo que viene es para ellos. Si eso se entiende, como pasó ese sexenio, habrá posibilidades de seguir adelante con un proyecto. Si no pasa esto, si estamos nomás en la grilla y en quedar bien con los ricos, que una parte, pues al estilo Monreal, que yo creo, bueno, o Ebrard también, perdón que se diga, pero también a Ebrard le encanta quedar bien con los ricos, la inversión y todo está bien. Dicho esto, si la gente siente que va a ser, que habrá una restauración, la palabra restauración, que guste a las clases medias, a los empresarios y a los medios, estos que cobraban de Barcelona incluso para hacer series de televisión. ¿Te acuerdas de Televisa? Una serie mítica en Televisa, pagada supongo también por García Luna, no diré nada, pero no sé a qué te vaya a juicio yo, pero en todo caso, esa es la clave. Quieren recuperar, y si Morena le quiere dar en 2024 la recuperación de la clase media para que no se enojen y darles otra vez más de lo mismo, es que se pierde el voto popular. O sea, hay que tener muy en cuenta que no puede recuperar una gente que está fanatizada. La polarización hay que tomarla como lo que es bueno. Politicemos a la gente, realmente trabajemos, formemos a la gente. Claro que sí, a la gente no la perderás siempre que sepa que realmente vas con ellos. Si decides que lo importante es recuperar a la élite, pues naturalmente el 24 será mucho más complicado. Eso es lo que pienso más importante. Más importante que la estrategia de la oposición brutal, expedita, donde no van a parar nunca con todos los elementos legales, ilegales e inmorales. Lo más importante es que la gente es lo que permite defender al proyecto. Eso se vio en la marcha hace unas semanas y se verá en la gente si quiere o no participar en el Estado de México y en el 24 en todo el país. Fascinante tu descripción de la clase media, coincido contigo, querido Oriol. Efectivamente, no hay muchos libros que detallen, pero es bastante, mucho de agradecer esta descripción tan punzante, tan mordaz que haces de la clase media, que se corresponde bastante con la realidad, dicho sea de paso. Pero para que vean que no solamente la clase media se ha tragado durante mucho tiempo todas estas simulaciones del poder
que ejercieron y el PRI y el PAN, también los medios de comunicación, los analistas internacionales, se las tragan toditas, completitas, ¿no? Y para mayor ejemplo, ¿por qué no, Adrián, me pones el video número, creo que es el V, o el, a ver, déjame ver. No, es el U, es el video U, por favor. Hola, soy Andrés Oppenheimer. ¿Está en peligro la democracia en México? El presidente Andrés Manuel López Obrador está pidiendo achicar y reducir los poderes del Instituto Nacional Electoral, el organismo electoral independiente que organiza las elecciones en México. López Obrador dice que el INE tiene un presupuesto demasiado grande y que es un derroche de dinero. Pero el INE ha sido y sigue siendo la principal garantía de la democracia en México. Y la gran pregunta es si el gobierno de México no quiere debilitarlo para que el partido en el poder pueda usar los recursos del Estado a su antojo sin limitaciones en las elecciones del año próximo. Este domingo le voy a preguntar sobre todo esto al hombre que está en el centro de la tormenta política que está sacudiendo a México, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba. 7 de la noche de Miami, 6 de la tarde de México, 9 de la noche de Argentina, en CNN. Es fascinante, querido Marcelino, cómo por adelantado el señor Oppenheimer ya nos adelanta cuál va a ser su actitud, de qué va su entrevista. La entrevista no va a ser una entrevista imparcial con Lorenzo Córdoba para que Lorenzo Córdoba defienda su postura. No. Ya por adelantado, Andrés Oppenheimer nos dice que en México el presidente quiere controlar a una institución que ha sido garante de la democracia en México. ¿Tú qué opinas sobre este adelanto que nos vaticina una entrevista de recámara? Muy a gustos van a estar el señor Oppenheimer y Lorenzo Córdoba, querido Marcelino. Pues mi mandada a hacer la entrevista, don Jaime, es lo que comentabas hace un ratito. No es que se la hayan tragado también los medios de comunicación, los grandes consorcios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, sino que ellos han sido la misma maquinaria que ha adormecido al pueblo, que ha estado engañando a la gente durante tantas décadas, y entonces pues va a tener el buen Lorenzo Córdoba una entrevista a modo con gente de su misma categoría, con mercenarios, con actores que han propiciado el declive en nuestro país, pero pues que ya hemos visto los resultados tan paupérrimos que van teniendo, don Jaime. Es lo que hay que combatir día a día, es el esfuerzo que se hace a través de las mañaneras, el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador por combatir ese tipo de falsos periodistas, de falsos comunicadores. Es la mafia que hay que derrotar. Ahorita lo que comentaban en el bloque pasado, lo que se ha construido desde el Estado de México, yo recordaba qué tan importante puede ser el Estado de México para el PRI, pues tan importante como lo fue la Ciudad de México para nuestro movimiento durante muchos años, durante décadas, como ejemplo, como referente de lo que podía hacer la izquierda como un proyecto político nacional. Y es a lo que nos enfrentamos, es a lo que nos vamos a ir enfrentando este año, el 2024, y por mucho tiempo, don Jaime, hay que darle la estocada final en el 2023 al PRI, en el Estado de México y en Coahuila. Hay que perfeccionar nuestro movimiento en cuanto a la unidad y en cuanto a la alianza que se ha hecho con el PT y el Verde Ecologista. Es preocupante lo que pasó en Coahuila, tanto con Armando Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja. Es algo que tiene que pararnos las antenitas para el 2024. Se le puede dar la estocada final al PRI en el 2023 en el Estado de México, qué mejor que también en Coahuila, pero bueno, como movimiento vamos a probablemente a cometer el error de dejarlos con respiración artificial en caso de que mantengan el estado de Coahuila, y eso pues abriría la duda de la antepuerta en 2024 de poderlos desaparecer totalmente. Es un bloque pues muy complejo de instituciones corruptas como el INE, que se mantienen con sus privilegios, que están negados a aceptar la nueva realidad que ha impuesto la Cuarta Transformación y que ha impuesto el mismo pueblo de México. Es
los partidos del bloque conservador que se niegan a avanzar, que se niegan también a crecer ellos mismos en su propio perjuicio, sin un proyecto, sin un líder visible, sin respaldo popular por ningún lado del país. Ya vimos a Ricardo Anaya, tiene que ir su dirigente nacional a visitarlo al extranjero para poder platicar con él, porque si toca nuestro país muy probablemente terminaría en prisión. Entonces, pues está compleja la cosa para la oposición, compleja la cosa para nuestro movimiento, para mantenernos en unidad, para poder refrendar ese triunfo absoluto del 2018, pero pues pinta bien la cosa mientras se siga desmoronando la oposición, don Jaime. Perdón. Ya le había bajado el volumen. Te quería decir, Marcelino, que a propósito de lo que señalabas de Ricardo Anaya, pues efectivamente reapareció Ricardo Anaya. Déjame ver que es el video X, querida Adri. ¿Se lo pones a nuestro querido Marcelino para que nos dé su opinión? El plan A de López Obrador, o sea, la reforma constitucional, era de plano matar al INE. Ahora, como no pudo hacerlo, o sea, como la gente se manifestó como nunca antes, ahora su plan B es mutilar al INE. O sea, dejarlo sin gente, sin recursos, literalmente destazarlo y dejarlo inservible. Y por eso qué bueno que la gente ya se está organizando para marchar nuevamente el 26 de febrero. Y es que en este momento de nuestra historia, defender al INE es defender tu voto, tu derecho a poner, a quitar, a decidir. Porque sí, tal vez la democracia no siempre garantiza que queden los mejores, pero sí garantiza que podamos lograr que se vayan los peores. Pero me voy a detener solo en dos aspectos del plan de López Obrador. Uno es la destrucción del INE y el segundo es una trampa enorme que ya tienen preparada los de Morena para controlar la elección de los 4 consejeros que van a sustituir a los que ahorita terminan su periodo, incluido el presidente del INE. Fíjate, hoy el INE tiene una estructura muy lógica, donde cada junta tiene 5 vocalías que hacen cosas muy distintas. Una capacita a los miles de ciudadanos que cuidan las casillas, otra se encarga de expedir las credenciales del elector, de mantener el padrón actualizado, otra organiza la elección y así sucesivamente. Y esa estructura se repite en cada estado y después en cada distrito. Bueno, pues la reforma de López Obrador, que ya aprobó Morena, implica correr a más del 80% de la gente del INE y que una sola vocalía haga todo. O sea, que organice la elección, que emita las credenciales, que capacite a los ciudadanos. A ver, López Obrador sabe que eso es imposible. Lo que quiere es que se haga un desastre para que su gobierno pueda tomar el control de las elecciones como era antes, como era en los tiempos en que Bartlett, su amigo, era el encargado de las elecciones cuando se cayó el sistema. A ver, contra eso lucharon verdaderos demócratas, como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como Maquío, como doña Rosario Ibarra de Piedra. Y aquí viene el segundo punto, el de la enorme trampa que ya están preparando. O sea, Morena quiere quedarse con los 4 consejeros del INE que deben elegirse en este periodo. Fíjate la trampa, seguro ya escuchaste que los de Morena están diciendo que lo más justo es que sea por insaculación, o sea, que por sorteo se defina a los consejeros. Además que ahí está la trampa, porque el sorteo sería entre las quintetas, o sea, esos grupos de 5 personas que Morena va a decidir. Porque ¿de dónde salen los nombres que participan en el sorteo? Del Comité Técnico de Evaluación. Muy bien.
¿Y quién integra el Comité Técnico de Evaluación? Resulta que 3 los pone Morena a través de la Junta de Coordinación Política y 2 los pone Morena. Chole, ya chole, como dice Andrés Manuel López Obrador con este tipo. Qué bueno que lo quitó, don Jaime. Híjole, querido Marcelino, ¿qué te parece? No, es terrible, es un error. Primeramente, de Acción Nacional, ¿cómo pueden seguir autorizándole a Ricardo Anaya, que es un criminal, es un ratero, que funja como vocero del PAN, estando en el exterior, desconectado de la realidad del país, desconectado de nuestro día a día, con la carga que ha de tener en la espalda el cabrón de saber que en cuanto regrese a México va a terminar en prisión? Pues es un error gravísimo. Y luego, pues aclarar lo que la gente ya sabe, don Jaime, ya ha sido un tema muy masticado. El INE no ha sido ni es garante de ninguna democracia en nuestro país. Estos canijos del PRI, del PAN, han tratado de engañar a la gente, tratando de decirles que un ejemplo de la excelente función del Instituto Nacional Electoral, pues se refleja en la elección del 2018 con el presidente López Obrador. Es un grave error, es una gran mentira, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo que arrollar en las elecciones del 2018 para que se reconociera el triunfo del movimiento. Fue a pesar del INE, no gracias al INE, don Jaime. Otra cosa hubiera sido en 2012, ya estaría Peña Nieto en prisión. Otra cosa sería en 2006, si el INE hubiera tenido una verdadera vocación democrática, nos hubiéramos librado del borracho de Felipe Calderón. Hubo que ganarle al PRI, al PAN, a sus aliados y al INE. Ahora lo que se trata, pues, es de transformarlo, ya no con el plan B, por lo menos con ya no con el plan A, por lo menos con el plan B, don Jaime, que tenga cierta modificación, que pueda reducir su gasto corriente, su gasto operativo, que se le pueda dotar de herramientas realmente democráticas y sobre todo de personal y de consejeros comprometidos con la gente, y no que se deban a los partidos políticos, como es lo que quisiera proponer Ricardo Anaya, que siga siendo como siempre, que sean las y los consejeros cuotas de los partidos políticos. Yo creo que la Constitución es muy clara, permite el tema de la insaculación, y qué mejor método que dejarlo pues a la suerte y no en la mano de los dirigentes de los partidos políticos, inclusive del de Morena, del PRI, del PAN, pues que sean los mejores perfiles, los que estén seleccionados para esta insaculación y que pues ganen mejor, don Jaime. Así es, coincido plenamente contigo. Querido Marcelino, ¿por qué no nos dices cómo te puede seguir la gente a través de tus redes sociales? ¿Qué tienes de planes aquí en lo inmediato? Claro que sí, don Jaime, estamos en todas las redes sociales como Marcelino Gómez Brenes, en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, todo lo que se vaya anexando. Nos vemos aquí en Sin Censura todos los lunes con nuestro buen amigo Vicente Serrano, normalmente con Norman Pearl y con Hamlet Almaguer, y ahora con usted, que pues siempre lo veo, lo observo con gran gusto, por lo general antes de nuestra mesa de diálogo, y ahora pues un placer estar compartiendo esta hora con usted. Gracias, querido Marcelino. El gran Oriol Mayo, ¿cómo te puede seguir la gente, querido Oriol? Pues con el mismo nombre, Oriol Mayo, con 2 L's, digamos. Y por cierto, te tengo una noticia que no sé si he comentado hasta ahora, que es que el libro El Informe Iberdrola, porque el capitalismo verde no salvará al mundo, se publicará en México este año. Fondo de Cultura Económica ya finalmente, pues ya hablamos, ya está cerrado el trato, y por tanto puedo decir ya finalmente y públicamente que este libro, digamos, sobre esos gigantes digamos, de las renovables, digamos, esos, digamos, coyotes extranjeros, digamos, que tienen tanta fuerza en México, que han trabajado en contra del gobierno, en contra de la soberanía energética, pues este libro, que fue un trabajo muy extenso, muy largo, que ya se publicó en España en septiembre, se va a publicar en México. Aún no te puedo decir
naturalmente aún no sabemos exactamente cuánto, pero en los próximos meses, la guerra energética, la guerra por la soberanía energética en México, pero también en España, en Estados Unidos y otros lugares, pues se publicará finalmente en México. Para mí es un orgullo, es mi patria de adopción, es mi país realmente, y me alegra, me pone muy contento finalmente decirte ya, confirmarte que sí, que este libro se publica en México. Pues es muy buena noticia. ¿Qué quieres que te diga? Porque a mayor información de gente que se ha sumergido en este tipo de temas como eres tú, es mucho agradecer para que la gente entienda la actitud del gobierno mexicano, que entienda esa actitud tan predadora de estas corporaciones. Yo te felicito, querido, y que ojalá que pronto nos puedas dar ya una fecha más exacta. Les agradezco a los dos que hayan participado en esta mesa, les mando un abrazo en nombre mío y en nombre también de Vicente Serrano, y hasta la próxima, queridos amigos. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.